Bueno, continuamos con todos ustedes y vamos a hablar con Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hay un repunte de casos global de COVID-19, sobre todo en China, más de 1 millón de casos diarios en algunas zonas. ¿Esto va a tener impacto global? Es lo primero que le preguntamos a Manuel Figuera. Muy buenos días, lo saludamos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a diferenciar un poco las cosas porque se supone que las infecciones respiratorias aumentan cuando hay mayor contacto entre personas, sobre todo las personas que están enfermas con los susceptibles. ¿Y qué está pasando en China para poner diferencia? Ujú. China han tomado medidas muy serias y severas. Prácticamente en poco menos de 3 años ha encerrado a la población y ha buscado vacunar a la gran parte de la población, pero no lo ha logrado. Han Ujú. vacunado prácticamente el 90% de la población con al menos 2 dosis y menos del 50% de la población con 3 o 4 dosis que se refieren a los refuerzos. Eso significa que adicionalmente al estar tan encerrados no han sufrido la infección como ha pasado en otros países. En otros países han liberado las cosas progresivamente y las personas que estaban vacunadas estaban protegidas y los que no estaban vacunados se infectaron y los que sobrevivieron al final tienen protección. Entonces lo que está sucediendo en China es que tiene una buena parte de la población sin la protección adecuada desde el punto de vista de que no tiene inmunización Ujú. en general o que no han sufrido la infección. Y esa es la diferencia, O una sea gran que la, cantidad de la gran susceptibles. mayoría del resto del mundo hemos estado expuestos al virus y por eso hay un mayor nivel de inmunidad. Sí, esa es la diferencia porque en China está circulando una subvariante de Omicron que es la BF.7 y esa variante en Estados Unidos apenas representa el 5% de los casos ahorita. En Reino Unido, en India y en otros países no ha generado ningún impacto relevante, mientras que en China las hospitalizaciones y los casos han sido extremadamente importantes en comparación a lo que han tenido en los 3 años anteriores, e igual aparentemente las muertes, aunque los datos informativos de China no se tienen tan abiertamente Sí. disponibles, pero si damos una cifra, en China se supone que son aproximadamente 1.4 mil millones de habitantes. Eso significa que si tienen el 10% de la población sin estar vacunadas, tienen alrededor de 140 millones de personas no vacunadas, lo cual es prácticamente la población de países como México o de otros países que no están vacunados. O sea, tienen millones de personas Ujú. sin vacunación, millones de personas que no han sufrido la infección en el pasado, y eso significa que están prácticamente desprotegidas sin ningún tipo de inmunidad o defensa. Mientras que en el resto del mundo, las personas están vacunadas, muchos de nosotros, otros no, pero han sufrido COVID, han sobrevivido a COVID y tienen defensa. ¿Por qué han aumentado los casos ahorita en estas fechas? Porque lo vimos en Estados Unidos, después de las fechas de acción de gracias, de las festividades de acción de gracias, los casos aumentaron. Ujú. ¿Por qué? Porque hay mayor número de reuniones sociales, sobre todo familiares. Personas viajan de distintos lugares y se reúnen en un solo sitio y eso aumenta la posibilidad que si yo estaba enfermo en otro sitio, contagie a los que están en el mismo lugar. Eso, por supuesto, en nuestro ambiente en Venezuela y en Sudamérica, Latinoamérica, con las fiestas decembrinas, por supuesto que se espera que aumenten los casos porque hay más reuniones familiares y hay más reuniones Sí. sociales, por lo cual simplemente las personas se infectan más. Pero no estamos viviendo la película de hace 2 años, ¿verdad? No, las cosas han Ni sido la muy vamos a distintas. vivir. No, el 2020 fue un problema bien importante porque era una enfermedad nueva, el 100% de la humanidad era susceptible y en el 2021, a pesar de que apareció la vacuna, vino una variante que era Delta, que era muy agresiva y teníamos buena parte de la población no inmunizada, no vacunada. Igualmente buena parte de la población no había sufrido la infección porque estuvo encerrada. En el 2022 nos agarró cansados la pandemia, la gente empezó a liberarse, pero vino Omicron, que es una variante que en general quizás es menos agresiva a nivel pulmonar, pero sigue produciendo sus Mm. problemas. Y lo vemos en distintos lugares donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, las personas que están hospitalizando principalmente y que están falleciendo por COVID-19 son personas que no están vacunadas o personas de edad avanzada. Entonces, la epidemia se está concentrando, afectando de un modo más severo principalmente a las personas no vacunadas y a las personas con edad avanzada, más de 70, 80 años, y que tienen distintos problemas de salud, mientras que la población joven no se está viendo afectada de manera tan relevante con COVID-19 como en el pasado, y por eso se ha podido liberar distintos ámbitos
Y vemos en países como en Europa, donde celebran festividades o hubo un mundial de fútbol y no hubo mascarillas en ningún sitio y simplemente eso nos generó un impacto bien relevante en cuanto a hospitalizaciones y muertes. ¿Por qué? Porque buena parte de la población, que sobre todo fue el mundial, por ejemplo, los Sí, equipos están vacunados o sí. muchas personas ya han sufrido COVID-19 y están protegidas. Y Doctor, esa es la diferencia. sí, yo quisiera, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso me gustaría que me contestara, de todas las variantes que están circulando ahorita, ¿hay alguna que tenga un potencial peligroso más que otra de las que están circulando ahorita? Vamos a una pausa, será muy breve y venimos con el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Continuamos conversando con el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y hemos dejado una pregunta pendiente que tiene que ver con la peligrosidad o potencial peligrosidad de alguna de las variantes que está circulando ahorita en el contexto de la COVID-19. ¿Qué tan peligrosas pues, son estas variantes, las últimas que se han conocido? Realmente no ha habido variantes. De Ujú. hecho, hoy en día se habla de como un cóctel o una sopa de letras de variantes que están afectando a distintos países. No hay ninguna que esté predominando como ocurrió anteriormente, que habían variantes alfa, la beta, la gamma, la delta, que predominaron. Hoy en día no hay ninguna predominando. Y quizás lo que está marcando la diferencia es lo que expresaba anteriormente, la diferencia en cuanto a tener COVID severo y crítico, hospitalizarse por ello, estar o no vacunados o tener inmunidad por haber sufrido la infección en el pasado o no. Entonces, las vacunas vinieron a cambiar definitivamente la manera de presentarse COVID-19. Desde que aparecieron las vacunas en el 2021, empezaron a aplicarse, las cosas han sido distintas. En el 2022, teniendo buena parte de la población vacunada, simplemente las cosas mejoraron y apareciendo una variante mucho más contagiante, que es Omicron, que se diseminaba mucho más rápido. Eso permitió que las personas sufrieran más infección de un modo más leve porque ya estaban vacunadas o ya habían sufrido infecciones pasadas y habían sobrevivido a esto. Pero todavía hay personas muy vulnerables, los no vacunados, los que tienen más de 70, 80 años, y son los que tenemos que proteger. Pero también hay otras diferencias. Tenemos tratamientos antivirales. Ujú. Al principio no disponíamos de tratamientos antivirales. Hoy en día tenemos tratamientos endovenosos orales que han demostrado su efectividad, algunos más que otros. Pero si empezamos nuestro tratamiento a las personas más vulnerables de un modo temprano, podemos evitar la progresión de enfermedad. Y cuando hablo temprano, son prácticamente los primeros 2, 3 días de evolución de la enfermedad. Si alguien tiene 70, 80 años y se diagnostica COVID-19, no es buena idea dejar que la enfermedad Ujú. evolucione sola. Sería conveniente en estos casos, por ejemplo, darle tratamiento antiviral. Y Ujú. eso es lo que ha marcado la diferencia en cuanto a mortalidad. Hoy en día se Bueno, mueren ya, menos ya se personas por conoce más la COVID-19. enfermedad también, ¿no? Sí, se conoce más la enfermedad y se sabe tratar mejor la enfermedad y se Sí. sabe qué hay que hacer y se sabe qué no hay que hacer. Todavía se cometen algunos errores, pero lamentablemente porque no todo el mundo tiene la capacitación, es una enfermedad nueva, pero las guías, las recomendaciones están establecidas. Por ejemplo, el uso de esteroides no se recomienda en general en infecciones virales y menos en casos leves y moderados, solo cuando hay un compromiso pulmonar muy severo. Entonces, por ejemplo, dar esteroides tipo dexametasona, prednisona, de manera amplia no es conveniente, mientras que los antivirales sí se están dando de un modo temprano y evitamos que la enfermedad progrese de un modo severo e incluso disminuimos la posibilidad de complicaciones. Entonces, entre las vacunas y la disponibilidad de tratamientos antivirales específicos, la dimensión de COVID-19 está siendo totalmente distinta. ¿Por Mm. qué no ha terminado la pandemia? Porque sigue teniendo un relevante número de casos en distintos países y principalmente en personas no vacunadas. Cuando Sí. vemos las estadísticas en Estados Unidos, es principalmente en personas no vacunadas los que están Sí, hospitalizándose. por lo que dice, pues estamos en general pues bastante fuera de peligro. Ahora, ¿qué tan necesario es la cuarta dosis para aquellos que los que tenemos tres, que bueno, entiendo pues un importante grupo de la colectividad ya tiene tres vacunas, tres dosis? ¿Qué tan necesaria es la cuarta? Oye, el problema con COVID-19 es que como es algo nuevo, la información la estamos descubriendo a la medida que evoluciona la Ujú. epidemia, la pandemia. Y mucha información no la tenemos todavía disponible y una de ellas es esa, pero hay ciertos elementos científicos que indican que cuando uno se vacuna, la protección de anticuerpos, que es parte de la protección, dura alrededor de 6 meses. Hay otra protección que es celular, las células que nos defienden contra las infecciones y que es mucho más duradera. En personas jóvenes quizás no hay tanto problema si tienen 2 o 3 dosis, deben estar todavía protegidas, pero en personas más vulnerables, mayores de 50, 60 años, que tienen problemas de salud, es conveniente que tengan una dosis de refuerzo
por lo menos en un periodo menor de 6 meses. ¿Qué significa eso? Que si la última dosis tienes más de 60 años, tienes problemas de salud y la última dosis la recibió hace más de 6 meses, es conveniente colocarse un refuerzo Mm. de cualquier vacuna, la que E tenga incluso disponible. una similar, porque el tema Sí, es que aquí nada más porque hay, bueno, la Sputnik y la China, ¿no? se pueden mezclar las vacunas y Ujú, prácticamente en Venezuela solo quedan las vacunas chinas ujú. y las vacunas chinas han demostrado ser altamente seguras. De hecho, lo que está pasando en China no tiene nada que ver con Con la la vacuna. vacuna, tiene Ujú. que ver con las personas que no están vacunadas. O sea Mientras que si que tengo 3 chinas, o sea, soy una persona con vulnerabilidad, no importa que la cuarta dosis sea también china. sí, no hay problema. Ok. Al final las vacunas chinas, el mayor problema a veces que se tiene, el mayor temor que se tiene con las vacunas es la posibilidad de efectos adversos. Y las Ujú, vacunas, algunas han demostrado ser más seguras que otras. Las vacunas chinas, que son de virus inactivado, han demostrado ser las más seguras, las que tienen menos potencialidad de problemas adversos y por eso se pueden colocar desde los 3 años de edad para arriba. Es la vacuna que se recomienda en distintos países para colocarlos a nivel de los niños. Se ujú. puede colocar en embarazadas, se puede colocar con cualquier problema de salud. De hecho, es más riesgoso no estar Claro. vacunados teniendo, por ejemplo, problemas del corazón, problemas pulmonares, que vacunarse. La vacuna lo único que puede producir es dolor en el sitio del brazo, a veces un poquito de malestar, a veces un poquito de fiebre, pero en contraposición con lo que produce COVID-19, que prácticamente en 3 años ha producido un exceso de mortalidad de casi 20 millones de personas. Expliquemos que el exceso de mortalidad es el número de muertes más allá del promedio de los años anteriores, antes del 2019. Simplemente han ocurrido más de 20 millones de muertes, algunas de ellas por COVID-19 y otras de manera indirecta por personas que no consiguieron centros de atención para atenderse ese infarto, esos accidentes de Ujú, tránsito, esos problemas habituales que tenían. Y el impacto de COVID-19 cambió con las vacunas. Ahorita en Venezuela no tenemos prácticamente personas hospitalizadas ni ujú. muriendo por COVID-19 y está viniendo gente de otros lugares del mundo. Muchas personas no están usando mascarillas, pero tenemos una diferencia. La vacunación se ha hecho de algún modo masivo y gratuito. Ujú, Todavía ujú. los que no estén vacunados tienen chance de hacerlo, incluso en estas empresas farmacéuticas, estas cadenas de Sí. farmacia, que lo están colocando gratuitamente y de manera amplia. Es Vamos a un importante. futuro de la humanidad donde la vacuna COVID va a ser prácticamente todos los años. Eso es parte de las cosas que hay que averiguar y no lo Ujú, sabemos ahorita, ujú, pero si COVID tiende a desaparecer tal como lo conocemos, probablemente no sea necesario. ujú. Quizás sea importante colocársela cada cierto tiempo, pero lo que plantea el futuro son vacunas más amplias. Quizás tener una vacuna que lleve la influencia con el virus sincicial respiratorio, con los distintos coronavirus y que una vez al año, por ejemplo, uno se coloque en una época que aumente más los casos y uno esté protegiéndose contra distintas enfermedades. Lo vemos a nivel de los niños, a nivel pediátrico, se colocan 5 o 6 vacunas, la pentavalente, la hexavalente, y protegen a los niños contra 5 o 6 Sí, enfermedades. Y quizás ese sea el futuro, buscar unir distintas vacunas en una, de modo de hacerlo más accesible y poder proteger mejor a las así personas. es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Figuera. Feliz año, Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nos vamos a hacer aquí un corte y regresamos.